El Mar Caribe, símbolo de paz tropical, se ha convertido en un escenario de tensión. La Operación Lanza del Sur de Estados Unidos despliega una contundente demostración de fuerza con tecnología avanzada, la mayor vista en el hemisferio desde la Guerra Fría, poniendo al continente en alerta. Deja tu like y suscríbete. Comencemos. El nombre no es una elección al azar. Una lanza no es un escudo, es una herramienta diseñada para penetrar, para quebrar la resistencia y alcanzar el corazón del adversario. Al bautizar este despliegue como Lanza del Sur, el Pentágono ha enviado una señal clara a Miraflores y al mundo entero. La paciencia estratégica ha dado paso a una presencia operativa masiva. No se trata de un simple paseo de bandera, es un dispositivo de combate real, una arquitectura de guerra que integra lo más avanzado del arsenal estadounidense en una zona donde Rusia y China han intentado, durante años, cimentar su propia influencia. En el centro de esta tormenta se encuentra un gigante que desafía la imaginación, el USS Gerald R. Ford. Este no es un portaaviones cualquiera, es el buque de guerra más costoso, complejo y letal jamás construido por la humanidad. Su sola presencia altera el equilibrio de poder en miles de kilómetros a la redonda. Con su sistema de lanzamiento electromagnético de aviones y su capacidad para operar casi 100 aeronaves de combate, el Ford funciona como una base aérea flotante e invulnerable que puede posicionarse a voluntad frente a cualquier costa. Su reactor nuclear le permite navegar durante 20 años sin necesidad de repostar, lo que significa que la sombra de sus alas puede permanecer sobre el Caribe de manera indefinida. Pero un portaaviones nunca viaja solo. Alrededor del Gerald R. Ford se despliega una burbuja de protección y ataque compuesta por una docena de buques de escolta. Destructores de la clase Arleigh Burke patrullan el perímetro, con sus radares Aegis barriendo el horizonte en busca de cualquier amenaza, ya sea un misil de crucero o un submarino furtivo. Bajo la superficie, se rumorea la presencia de submarinos de ataque de la clase Virginia, depredadores silenciosos que aseguran que nadie pueda acercarse al grupo de combate sin ser detectado y neutralizado. Esta formación no es solo una defensa, es un mensaje de dominio total sobre el espacio marítimo, aéreo y submarino. Sobre las cubiertas del Ford y desde bases estratégicas en el continente, el rugido de los motores a reacción marca el ritmo de la Operación Lanza del Sur. Los protagonistas indiscutibles en el cielo son los cazas de quinta generación F-35 Lightning II. Estos aviones no son solo armas, son computadoras voladoras capaces de fusionar datos de múltiples fuentes para ofrecer una visión perfecta del campo de batalla. Su capacidad de sigilo los hace invisibles a los radares convencionales, permitiéndoles penetrar en el espacio aéreo más defendido sin que el enemigo sepa siquiera que la frontera ha sido cruzada. Junto a ellos, los F-18 Super Hornet proporcionan la masa de maniobra necesaria para cualquier operación de interceptación o apoyo cercano. Sin embargo, hay una sombra aún más grande que se proyecta sobre el Caribe. Los legendarios B-52 Stratofortress han sido desplegados en misiones de largo alcance, sobrevolando las aguas internacionales con una carga de armas que podría borrar bases enteras de un solo golpe. Estos bombarderos veteranos, que han sido actualizados con lo último en aviónica y misiles de precisión, son el martillo estratégico de Washington. Ver un B-52 escoltado por cazas furtivos sobre el Caribe es la representación visual de la doctrina de disuasión integrada. Una fuerza que es demasiado grande para ser ignorada y demasiado letal para ser desafiada. La dimensión humana de esta operación es igual de sobrecogedora. 12.000 efectivos han sido movilizados. No son tropas de oficina. Estamos hablando de marines preparados para operaciones anfibias y unidades de operaciones especiales entrenadas para actuar en los entornos más hostiles. Este volumen de soldados, apoyado por una logística de transporte y sanidad de campaña, indica que el Pentágono está preparado para sostener este despliegue durante semanas o incluso meses. Es una capacidad de proyección de fuerza que ninguna otra nación en el planeta puede igualar, y su objetivo es claro: asegurar que Washington mantenga todas las opciones sobre la mesa ante cualquier crisis en Venezuela o sus alrededores. Desde Caracas, la respuesta ha sido una mezcla de furia y movilización defensiva. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado esta operación como una amenaza directa a la soberanía nacional, elevando el nivel de alerta de sus fuerzas armadas. El ejército venezolano ha realizado sus propios movimientos, desplazando unidades hacia la costa y activando sus sistemas de defensa antiaérea. Pero aquí es donde la realidad militar se impone a la retórica política. La asimetría de capacidades es abrumadora. Aunque Venezuela posee sistemas de defensa de origen ruso, como los S-300, la tecnología de guerra electrónica y el sigilo de los F-35 y los F-22 Raptor que patrullan la zona, podrían cegar estas defensas antes de que puedan disparar un solo misil.
Comenta y comparte este video, continuemos. La Fuerza Aérea de Venezuela, equipada con los potentes Sukhoi 30 de fabricación rusa, se encuentra en una posición delicada. Estos cazas son plataformas magníficas, pero su mantenimiento y operatividad se han visto afectados por años de crisis económica y sanciones. En un enfrentamiento hipotético contra el grupo de combate del Gerald R. Ford, se verían superados no solo en número, sino en la capacidad de red y sensores que define la guerra moderna. La tensión es palpable cada vez que un radar venezolano detecta una formación estadounidense acercándose al límite de las aguas territoriales. Es un juego de nervios donde un solo error de un piloto podría encender una mecha de consecuencias impredecibles. El efecto dominó de la Operación Lanza del Sur se siente en todas las capitales de América Latina. Países como Colombia y Brasil observan con extrema precaución. Para Bogotá, aliado histórico de Estados Unidos, este despliegue representa un respaldo a su propia seguridad, pero también un riesgo de desborde del conflicto hacia sus fronteras terrestres. Brasilia, por su parte, intenta mantener un equilibrio diplomático, buscando evitar una intervención militar que desestabilice aún más la región. Las pequeñas naciones del Caribe, cuyas economías dependen del turismo y el comercio marítimo, temen que el aumento de las primas de seguros y la percepción de riesgo militar alejen a los visitantes y encarezcan los suministros básicos. Estamos ante una redefinición total del tablero regional. El Caribe ya no es una zona de tensiones de baja intensidad. Se ha convertido en un frente de crisis mayor donde las grandes potencias miden sus fuerzas. Rusia ha intentado responder enviando, de manera esporádica, buques de su flota del norte y bombarderos Tu-160 en años anteriores, pero la magnitud de la Lanza del Sur deja claro que la presencia estadounidense en su propio vecindario es inamovible. China, aunque más discreta en lo militar, observa desde sus inversiones estratégicas y préstamos, consciente de que cualquier cambio en el control de las rutas marítimas del Caribe afecta sus intereses energéticos a largo plazo. La Operación Lanza del Sur es también una prueba para el nuevo modelo de mando y control conjunto de todos los dominios de los Estados Unidos. Cada dato recopilado por un dron de vigilancia sobre el Orinoco es transmitido en tiempo real a los centros de mando en Florida y al portaaviones en el mar. Los satélites de reconocimiento militar proporcionan imágenes constantes de los movimientos de tropas venezolanas, permitiendo que la Lanza del Sur se mueva con una precisión quirúrgica. No hay lugar para el escondite en un entorno saturado por sensores de alta tecnología. La tensión económica no es menor. El Caribe es una arteria vital para el suministro de crudo y las rutas de contenedores que conectan el Canal de Panamá con el resto del mundo. Cualquier escalada militar en esta zona dispara los precios del petróleo y genera una onda de choque en los mercados financieros globales. Los bancos centrales de la región monitorizan el valor de sus monedas, sabiendo que la estabilidad política está intrínsecamente ligada a la seguridad de sus mares. La Lanza del Sur, por tanto, es también un arma económica, una forma de ejercer presión sin disparar un solo proyectil, alterando la percepción de riesgo de los inversores y gobiernos. En este escenario de alta intensidad, el papel de los cazas de superioridad aérea es fundamental. El F-22 Raptor, aunque no está basado en el portaaviones, opera desde bases terrestres cercanas para asegurar que ningún avión enemigo pueda siquiera despegar sin ser detectado. Su capacidad de crucero supersónico sin poscombustión, lo que los expertos llaman supercrucero, le permite patrullar vastas áreas del Caribe en tiempos récord. El mensaje para la aviación venezolana es inequívoco. El cielo ya no les pertenece de manera exclusiva, incluso dentro de sus propias fronteras de radar. La retórica de resistencia de Caracas se enfrenta a la realidad de una logística de guerra que no tiene parangón. Mientras las unidades venezolanas realizan ejercicios televisados con piezas de artillería antiguas y fusiles de asalto Kalashnikov, los Marines de los Estados Unidos ensayan desembarcos anfibios con vehículos de asalto que parecen salidos de una película de ciencia ficción. La capacidad de los Marines para establecer bases operativas avanzadas en cuestión de horas significa que cualquier punto del litoral caribeño es vulnerable a una incursión rápida y decisiva. El mundo observa con una mezcla de fascinación y temor. ¿Es este el preludio de algo más grande o simplemente la máxima expresión de la diplomacia de cañonero en el siglo XXI? Lo cierto es que la Operación Lanza del Sur ha cambiado las reglas del juego. La disuasión ya no es una teoría en los libros de texto de West Point, es una realidad física que pesa 100.000 toneladas y navega a 30 nudos frente a las costas de Sudamérica. La tensión narrativa de este despliegue se alimenta de la incertidumbre. Nadie sabe con certeza cuál es el límite de la Casa Blanca ni cuál será la respuesta final de un gobierno venezolano que se siente acorralado. Cada despegue nocturno desde la cubierta del Gerald R. Ford
Con el resplandor azul de los motores iluminando la oscuridad del océano, es un recordatorio de que la paz es un equilibrio extremadamente frágil. Los pilotos que patrullan estos cielos llevan sobre sus hombros la responsabilidad de no apretar el gatillo antes de tiempo, pero también la de estar listos para hacerlo en un milisegundo si las órdenes llegan desde el despacho oval. La Lanza del Sur está en posición, afilada y brillante bajo el sol del Caribe, esperando que el enemigo parpadee o que la diplomacia encuentre una salida que el acero no puede proporcionar. La historia de la aviación de guerra está llena de momentos donde el despliegue de una sola plataforma cambió el curso de los acontecimientos. Pero nunca antes habíamos visto tal concentración de poder furtivo y naval en una zona tan pequeña y vital. Los F-35 y los B-52 son las dos caras de una misma moneda, la tecnología invisible y la fuerza bruta, trabajando en perfecta sincronía para moldear la realidad geopolítica de un continente entero. El Caribe ya no es solo un mar, es una declaración de intenciones escrita con estelas de vapor y radares de barrido electrónico. Mientras la operación Lanza del Sur continúe, el pulso de América Latina seguirá acelerado. Las noticias de cada movimiento de la flota, de cada incursión de bombarderos y de cada declaración desde el Pentágono serán analizadas con lupa por amigos y enemigos por igual. Estamos en una era donde la información es tan letal como un misil, y la visibilidad de este despliegue es su arma más poderosa. Suscríbete y deja tu like al video. Hasta la próxima.